Claro, entonces bueno, la volvimos a invitar a Cami, pero esta vez con una pregunta un poco más desafiante, que era ¿qué pasaba en Córdoba en ese momento? Porque claro, todos tenemos una visión más porteñesca, podríamos decir, de Buenos Aires, como es la historia, pero bueno, queremos saber qué pasa acá. Pero bueno, antes que nada, buenos días y bienvenida Cami por acompañarnos nuevamente este año. Buen mediodía a todos ustedes, buen mediodía a la gente que nos está desde la casa viendo. Muchas gracias por la invitación, a vos y a todo el equipo por tenerme en cuenta. Y sí, otra vez nos convoca a hablar de historia, otra vez mayo, frío, siempre. Nos toca hablar de la Revolución de Mayo. El año pasado ya vimos que la Revolución de Mayo no fue un acontecimiento de un día Claro. ni de un rato. Porque Sino siempre que nos queda la idea, Cami, que es como el 25 y ya fue todo eso. Y no, en realidad fue mucho tiempo y ni hablar de algo tan importante como fue esa revolución en sí misma. la revolución empezó a gestarse años antes. Te diría desde 1806 con las revoluciones inglesas, con las invasiones inglesas, que ahí como que quedó a la vista de que España no nos podía defender y de que nosotros teníamos una milicia criolla que cada vez se empoderaba más, militar y cívicamente. Entonces, desde ahí se empieza a gestar la revolución. Después influyen otros movimientos que se daban a nivel mundial, como era la Revolución Francesa, se estaba dando también la Revolución Industrial, las ideas de la Ilustración, se había dado la independencia de los Estados Unidos, y eso sembró en la élite criolla pensamientos de autodeterminación, de libertad, y ahí empieza a gestarse la revolución, muchos años antes. Te diría que más antes del 18, que es cuando empezamos a usar la escarapela. Bien, que se concretó el 25 de mayo como el hecho más histórico más importante o más conocido, Sí, quizás. el 25 de mayo es cuando obtenemos finalmente el primer gobierno patrio, que es la primera junta, presidida por Saavedra, con José Paso, con Mariano Moreno como secretarios, con Belgrano, con Ascuénaga, con Larreo, con Mateo. Con todos esos eran personajes criollos, que ya conocemos. bueno, pero eran criollos, eso era lo importante, Bien. que eran nuestros. ¿Y qué pasaba en el pueblo cordobés? Que no era Córdoba en ese momento, pero ¿cómo nos enteramos nosotros? ¿Qué pasaba de este lado? Porque siempre hablamos desde esa semana y demás, pero acá en Córdoba, ¿qué onda? Bueno, para empezar, había un delay. No es como ahora que pasa algo en el otro lado del mundo y nos enteramos al instante con fotos y videos. Antes no funcionaba así. Nos enteramos acá en Córdoba 5 días después. Las noticias de lo del 25 llegan acá más o menos el 30 de mayo. Perdón, Cami, pero previamente sí se sabía que estaba este movimiento, Se sabía ¿o todo se enteró después? Se sabía por la circular. En los días previos a la revolución se había enviado una circular a las provincias buscando que mandaran su representante. Córdoba no había enviado representante hasta ese momento. Entonces, de la primera junta de gobierno nos enteramos 5 días después de que esto sucede. La noticia acá en Córdoba fue recibida, en algunos casos con sorpresa, en otros casos con alegría, pocos, y en otros también con mucha incertidumbre y con mucho disgusto, porque Córdoba tiene una élite muy fuerte y tiene mucha presencia en ese momento de lo que eran los jesuitas, una fuerte impronta religiosa y conservadora. A ver, yo cuando me dijiste vamos a hablar de la revolución en Córdoba, uno ve estos dos conceptos y piensa en la Córdoba revolucionaria, en la Córdoba de la reforma universitaria, del cordobazo, de los movimientos sindicalistas, de las victorias. Y lo cierto es que Córdoba no era tan revolucionaria, sino que cuando llegaron las noticias, acá dijimos, no. O sea, era como que estaban usurpando el lugar del rey. Claro, en Córdoba se pensaba que quisiera mejor seguir con el virreinato que hacer esta revolución. Sí, porque los cordobeses, o sea, me parece que hay que entenderlo también desde la visión de Córdoba. Por ejemplo, la economía de Córdoba se vio muy afectada por la revolución. Yo creo que ese fue el principal foco. Después hubo muchas otras aristas también que llevaban al descontento de Córdoba para con la revolución. Hay conceptos que te voy a introducir ahora que son de hace 200 años hasta la actualidad. Por ejemplo, el cordobés era muy desconfiado de que el centro fuera Buenos Aires, del centralismo porteño, de que no se dividieran bien las cosas, porque bueno... Históricamente, ¿no? Históricamente, desde hace 215 años. Eso viene sucediendo, sí, el cordobés es desconfiado, es conservador, y en un principio, como te decía, no fue bien recibido por estas cuestiones económicas. La economía de Córdoba en la época colonial estaba muy vinculada a lo que era el Alto Perú, es decir, el actual territorio de Bolivia. Entonces nosotros hacíamos de intermediarios entre Buenos Aires y Bolivia.
Al estar en el medio, nos encargábamos de ser acopio, de hacer distribuciones entre el comercio del litoral, por ejemplo, de las mulas, para con el Cerro de Potosí, que era de donde extraían la plata. El Cerro de Potosí en Bolivia era fundamental para el virreinato del Río de la Plata, porque era con los que nosotros comerciábamos, era a quien le vendíamos nuestros productos incipientes y también hacíamos esto de logística, si se quiere. Con el cambio que proponía la revolución, que era el libre comercio, nosotros quedábamos por fuera, ¿me entendés? Porque ya ahora desde el puerto se iba a ir a otras partes del mundo y nosotros dejábamos de obtener esos beneficios. Además de... Y aparte tengamos en cuenta, perdón que te corte, Cami, en ese momento Córdoba, centro del país, a nivel territorio, estaba como corta de manos, digamos, porque no tenía puerto cerca, no tenía río cerca, de cómo movilizarse, todo eso, porque no había Uber, no había aviones, no había los barquitos que llegaban a Buenos Aires, y por eso el enojo en ese momento. No, nosotros nos manejábamos y vivíamos gracias a esta posición estratégica, porque lo cierto es que no teníamos una producción, nosotros hacíamos productos muy artesanales, textiles muy burdos, el resto era solamente llevar productos pecuarios o llevar mulas, era de distribución. El costo de la revolución, de la llegada de la revolución acá a Córdoba fue muy alto. Acá en Córdoba, en Alta Gracia, en una finca, lo teníamos a quien era el ex virrey, a Santiago de Liniers, que era ex virrey, y él fue el que encabezó la contrarrevolución, es decir, el foco contrarrevolucionario de acá de Córdoba fue encabezado por él, por el gobernador de Córdoba de ese momento y también por el obispo. El costo político fue muy alto porque los tres fueron fusilados. Entonces, uno ve por ahí la revolución como algo más romántico y lo cierto es que también fue bastante sangriento. Claro, a nosotros nos dejó sin gobernador, sin obispo, sin el virrey, sin la élite de ese momento. Nosotros estábamos muy acostumbrados ya a cómo nos manejábamos con la colonia, a ser centro de distribución y estábamos cómodos, digamos. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo de esta parte de Córdoba que muy pocas veces las hablamos y que trajo un costo muy, muy grande. Bueno, Capi, no sé si nos quedaría algo más para rescatar de esta historia, para ir cerrando. Sí. Decir que si bien Córdoba no fue muy revolucionaria en un principio y en el corto plazo no salió muy beneficiada porque implicaba un gran cambio, decir que sí con el tiempo resultamos beneficiados porque Córdoba dejó de ser meramente distribuidora y pasó a ser productora. Córdoba con el tiempo pasó a producir materia agrícola, pasó a producir a la cría de ganado, pasó para abastecer el mercado interno, que en ese momento era incipiente, y también hoy por hoy a la exportación. Entonces decir que con el Diario del Lunes, si bien en un momento no cayó bien en un primer momento la revolución, a la larga nos hizo muy bien.